Hola, bienvenidos amigos a su programa Mi Gente Tampa Bay. Yo soy Aurea Rodríguez. Se encuentran con nosotros hoy Alba Colmenares Moore. Gracias por estar con nosotros hoy, Alba, es un placer. Hacía tiempo que no te invitábamos. Gracias, porque sé que estás bien ocupada con tus estudios, con tu trabajo, así que gracias por estar con nosotros. Gracias, muchas gracias a ti, Aura, una vez más, infinitamente agradecida por darme la oportunidad de compartir contigo y con tu audiencia mensajes que, por supuesto, nosotros siempre queremos empoderar a la familia hispana, a nuestra cultura, enseñarlos, educarlos, darles herramientas para que tengan una vida más satisfactoria, una vida mejor. Especialmente ahora, que ese es del tema que vamos a hablar. Okay. No he empezado a hablar y ya estoy con los pelos de punta, como dicen. Hay que hablar, educar, aunque no queramos, a que nos sentemos, que no tenemos las herramientas necesarias, que no sepamos qué hacer, que nos dé ansiedad, que eso de lo que estamos hablando, pero hay que hablarlo. Vamos a hablar de la ansiedad en esta ocasión, en la ansiedad escolar, en las escuelas, por todo lo que ha pasado en estos últimos años, y como que pareciera que está empeorando en vez de mejorar la situación. Yo creo que es importante que hablemos de la ansiedad escolar del punto de un terapista, de una persona que como tú, que ha visto, y ahora, perdona que no he mencionado, que ahora tú eres life coach, de su punto de vista, de lo que tú ves y que puedes aportar para que aprendamos a ver. Vamos a empezar a hablar un poco de lo que está pasando en las escuelas. Pienso yo que con todo lo que se ve en los medios, en la televisión, en la internet, muchos niños ya ni quieren ir a la escuela. ¿Ah? Y los padres a lo mejor no quieren ni enviarlos también, pero tienen que ir. Vamos a empezar a hablar un poco por ahí. Como tú como padre, yo como madre, padre, tú que tienes tus hijos también, cuando nuestros hijos nos dicen, mamá, yo no quiero ir a la escuela, pero ¿qué razones tienen? Vamos a empezar por ahí a ver qué podemos hacer. Los niños tienen que ir a la escuela y tienen que enfrentar las cosas que va. El ir a la escuela no es solamente lo académico. El niño tiene que aprender a desarrollar y comportarse de cierta manera en ciertas situaciones, ¿verdad? Exacto. Ciertamente, el motivo fundamental de los niños para ir a la escuela es aprender. Y es necesario para que tú puedas desarrollar tu capacidad de aprender el que tú te sientas seguro. Tu cerebro no funciona bien, tu cerebro no produce de la misma manera si tú estás inseguro, si tú estás ansioso, si tú estás hambriento, si tú estás deprivado del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nada en este mundo, después del avance del Internet, pasa desapercibido. En el milenio anterior, en 1980, 1970, en nuestro tiempo, había violencia en el colegio, habían peleas, habían cosas, ¿no? Pero hoy día, con el acceso que todos tenemos a la Internet, lo que pasa en cualquier parte llega hasta nosotros, que es lo que llega a nuestros hijos, que es lo que no pasaba antes, ¿no? Entonces, por primera vez ya no podemos decir que nuestros niños se sienten seguros a ir al colegio. Y es por primera vez, ¿no? y es tristísimo, es muy triste, ¿no? Porque a uno le gustaba ir a la escuela, no solamente aprender, a pasarla con sus amiguitos, con su maestra, con los libros, con el ambiente en general de la escuela. Exactamente. Los niños querían ir. Una de las cosas que llama poderosamente la atención es que fíjate que estadísticamente hasta el día de hoy, en el 2018, solamente el 0,2% de los colegios en los Estados Unidos reportan incidentes de violencia. Eso es un número mínimo, pero para nosotros se siente como que el mundo se va a caer. Y esa es la influencia de Internet. Y yo no voy a culpar a Internet por nada. Yo no voy a culpar a Internet por tener acceso a la información, ¿no? Lo que pasa es que mientras más nos llega esta influencia, más tenemos que estar preparados para lidiar con ello. Pues nos están bombardeando con cierta información, pero no otra.
Exactamente, pero de todas maneras pasa. A mí me pasó, independientemente de mi trabajo con mi hija por primera vez en la vida, este año que terminó, llegó un momento en el que ella no se sentía segura en el colegio. Entonces, básicamente, si tú no produces de la misma manera, si tú no te sientes segura. Además, tu estado de estar contento, de estar feliz, de querer, como tú dices, querer ir al colegio, querer ver a mis amigos, querer, tú sabes, todas las cosas normales que pasan cuando estás rodeada de gente con la que te sientes bien. Toda esa situación cambia si tú llegas a una escuela donde hay presencia policial, donde a ti te está llegando por la internet que hubo un tiroteo masivo a 2 horas o 4 horas, porque la verdad es que en estos momentos sí no podemos decir que nuestros niños están completamente seguros en ninguna parte. En ninguna parte. Entonces, esto es una cosa, esto está pasando y va a seguir pasando. Entonces, por supuesto, indistintamente de que entremos o no entremos en materia, que no creo que tenga sentido sobre cuáles son los derechos o los no derechos, si las personas deberían estar armadas o no. El asunto es que esto está pasando y tenemos 2 situaciones diferentes en cuanto al abordaje, ¿no? Una es la identificación de los sujetos que eventualmente pudieran perpetrar estas situaciones. Y otro es la identificación de cómo están afectando estas situaciones a mis hijos. ¿Ok? No todas las personas que escuchan, ven o experimentan de manera directa situaciones traumáticas van a reaccionar, van a tener trauma, van a sufrir trauma. Eso es lo primero que tenemos. Y por alguna razón, la mayoría de las personas que viven, que experiencian situaciones traumáticas, no sufren de trauma, por alguna razón, ¿ok? Pero también pudiera pasar que personas o nuestros hijos que no experiencian nada de manera directa empiezan a hacer síntomas. Sí, que realmente no se sabe. Exactamente. No se sabe quién va a explotar ahora mismo, quién va a ser agresivo, quién va a... ¿Ya? Todo individuo es diferente y reacciona diferente a situaciones aprehensivas. Y eso es una cosa que nosotros como padres tenemos que respetar en nuestros hijos. Si nosotros empezamos a escuchar en la casa que nuestros hijos no quieren ir al colegio, que no quieren estar solos, que no quieren ir al baño solos, que empiezan a pedirle a la mamá que los lleve al colegio cuando antes iban felices en el autobús, que empiezan que su rendimiento académico empieza a bajar, que se tornan irritables, que lloran por cualquier motivo, inclusive situaciones en las que empiezan a mojar la cama, que es extremadamente se tornan regresivos, que es extremadamente importante que si tu hijo adolescente empieza a mojar la cama, no lo humilles, no lo ofendas, no lo hagas sentir avergonzado. Tu hijo está más avergonzado que tú, pero algo serio está pasando. ¿Ok? Si tus hijos empiezan a sufrir ataques de pánico que es que se alteran y empiezan a sobrepalpitar, que empiezan a sentir como que les está faltando aire, que no pueden respirar, que empiezan, la sensación del ataque de pánico es literalmente como que te vas a morir porque no puedes respirar. No es un ataque, un infarto, como un infarto, un ataque de pánico es emocional, pero se siente. Se siente y se ve como si fuera un... empiezas a sobrepalpitar y empiezas en algunos casos, pero sobre todo son las palpitaciones y la falta de aire, que entonces sientes que te vas a morir, ¿no? Los ataques de pánico son comunes para jóvenes, nuestros niños que empiezan a sufrir de ansiedad. Por supuesto, no quisiera que entráramos en temas diagnósticos porque en el caso de trauma o de potencial trauma por lo que pudiera estar pasando en los colegios, son muchos los diagnósticos que pudieran estar poniéndose sobre la mesa. Está el trastorno agudo de ansiedad, está el trastorno generalizado de ansiedad, están los trastornos del estado de ánimo, están inclusive los trastornos de ajuste, dependiendo de qué fue lo que pasó y cómo fue lo que nuestro hijo o el individuo lo vivió, ¿no? Entonces, no tiene mucho sentido entrar en el diagnóstico. Lo vivió y cómo reaccionó. Exacto. Que se lo viene, ¿Cómo le influyó? ¿Cómo le afectó? Va a reaccionar. Exactamente. Entonces, en ese sentido, si nuestro hijo empieza a hacer síntomas, que son estas cosas que estamos mencionando, hay que escucharlo. Una de las cosas más importantes en estos tiempos es tenemos que validar los sentimientos de nuestros hijos.
nosotros como padres no es la actitud adecuada el pensar, son cosas de muchachos, es una etapa, esto es una tontería, esto pasó yo no sé dónde, no le preste atención, no te metas en ese problema, eso se le pasa, eso es que está mal criado. No, en estos momentos, y probablemente una de las cosas más maravillosas que nosotros tenemos en los Estados Unidos es la capacidad de validar los sentimientos de las otras personas y buscar ayuda para mejorar sus síntomas, su sintomatología, que nosotros sabemos como hispanos que en nuestros países eso no necesariamente funciona de esa manera. No el que va a ir a ver a alguien ya está loco, tiene problemas mentales, hay que tener cuidado con él y eso no es así. Aquí tenemos el derecho, la capacidad, la obligación, la libertad y los recursos para buscarle ayuda a nuestros seres amados. A nuestros hijos hay que escucharlos. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuándo te sientes de esta manera? ¿Cuáles son los pensamientos? Ok, entonces buscar ayuda. Conversar, buscar ayuda en el colegio, buscar ayuda a través del seguro que nuestro hijo tenga, bien sea que sea Medicaid, bien sea seguro privado, que sea Kids Care, cualquiera de los seguros, buscar ayuda y buscar terapeutas. Llevar a nuestro hijo a terapia no significa pasarse un año en terapia. En algunos casos es psicoterapia breve, 6 semanas, 8 semanas, 12 semanas y ya está, porque estamos hablando de situaciones específicas. En mi caso yo estoy haciendo life coaching, yo veo estudiantes universitarios. En mi caso yo estoy practicando por internet, entonces yo veo estudiantes universitarios a través de Skype, ¿ok? La idea es escuchar, validar, ponerme en los zapatos del otro y buscar ayuda a través de conversaciones con la familia o con alguien que sea una persona de influencia para que nuestro hijo pueda conversar. Alguien profesional, yo creo, porque uno puede hablar con cualquier persona, pero no esa persona le va a dar las soluciones correctas. Exactamente. Por lo general, uno lo que quiere es que la persona, alguien lo escuche y entienda lo que está diciendo. Lo valide. No siempre estamos pidiendo soluciones. Empezamos por ahí. Ya a lo mejor cuando llegan a esta etapa de ver a un life coach, un terapista, necesitamos oír también a esa persona que no. Pero muchas veces solamente que nos escuchen. Y ni eso podemos hacer. Porque antes de que la persona ha terminado, ya nosotros estamos dando nuestra opinión o estamos juzgando. Mucha gente lo que quiere es desahogarse, como decimos, desahogarse. Y es muy frecuente para con nuestros hijos que nosotros no validamos sus sentimientos, ¿no? Pero además, en este caso particular de la situación, de lo que está pasando con la violencia en los colegios, esto es un riesgo real. Porque una cosa es preocuparme por algo que no existe y otra cosa es preocuparme por algo que sí existe. Y en el tema de los tiroteos masivos y de lo que está pasando en los colegios, esto es un riesgo real. Y estas cosas hay que hablarlas en el colegio. En la casa, ¿ok? Esto no es un tema solamente para confiar que los colegios tienen que ver qué hacer, que los consejeros escolares tienen que resolver el problema, que la policía tiene que resolver el problema, que los directores tienen que resolver el problema. Eventualmente es cierto que los gobiernos tienen que tener presupuestos para los abordajes de problemas, ¿no? Pero empieza, perdona, antes de que empiece en la casa. Exactamente. En la casa, con tus padres, con tu hijo, con tus vecinos, con el vecindario, por ahí va la comunidad, con los líderes comunitarios, envolver a la policía, sentirse seguro que los líderes, los de seguridad. Por ahí es que ese es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces la escuela y el gobierno hacer su parte. Exactamente. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte con nuestros hijos, porque si algo pasa en el colegio de nuestros hijos y tu hijo se ve involucrado, ese es tu hijo y ese a nadie le duele más que a ti. Entonces, una de las primeras estrategias es hay que sentarse en la mesa y conversar con nuestros hijos. Si esto pasa, ¿qué puedes hacer tú? ¿Ok? Si tú escuchas un tiroteo, si tú observas una pelea, si tú ves a alguien sacar un cuchillo, o sea, estas cosas hay que conversarlas. Si esto pasa y tú estás en el salón, ¿qué puedes hacer? Y escucharlo. Tú no le puedes decir qué es lo que él tiene que hacer porque tú no estás en el colegio, tú no sabes dónde están los pupitres, dónde está la puerta, dónde está... ¿Entiendes? Vamos a hacer plan A, plan B. Yo lo hice con mi hija, ¿ok? Plan A, ¿qué haces si
pasa algo como esto en el salón? ¿Qué hace si pasa algo como esto en la cafetería? ¿Qué pasa si pasa algo como esto en las áreas comunes? ¿Qué pasa? Nosotros fuimos escenario por escenario practicando cuáles serían estrategias para salvar su vida o eventualmente pues las personas que están con ellos, porque en mi caso, Isabela, ella es defensora de los derechos humanos, comunitarios y universales, ¿no? Entonces, por supuesto, mi miedo con mi hija es que ella trate de salvar a 50 personas, que sería maravilloso, pero tenemos que ser comedidos en una situación de riesgo. Uno tiene que empezar, ¿no?, por uno y el que está cerca de uno, pero no irse a salir la... Entonces, ese es el punto, ¿no? Sí. ¿Cuál es el escenario? Hazme el gráfico de tu colegio y vamos a practicar cuáles serían las estrategias adecuadas en cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces, de hecho, antes cuando estábamos conversando, hablábamos de administrar la ansiedad, porque muchos padres evitan tener estas conversaciones con los hijos porque dicen, no, es que esto le va a dar mucha ansiedad, es que esto le va a dar un ataque de pánico, esto la va a poner muy nerviosa, ¿no? Es preferible conversar temas que generan ansiedad en la casa para que tú de forma proporcional administres ansiedad a tu hijo para ver cómo responde, a no abordarlo de ninguna manera y dejarla por su cuenta en una situación donde la ansiedad se va a producir, ¿no? Que es el principio de las vacunas. Tú pones un poquito del elemento, el elemento produce anticuerpos y eventualmente esos anticuerpos le salvan la vida, ¿no? Entonces, eso es la ansiedad administrada, ¿no? Cuando tú abordas los temas y entonces miras cómo reacciona tu hijo, entonces con esa reacción tú vas trabajando proporcionalmente para entrenarlo, claro, ¿no? Pero lo han dicho, administrada. Saber, ese es el punto clave, porque si uno no está preparado, si está uno también, ¿cómo se llama?, ansioso, gritando, va a poner a ese niño o peor. a esa niña peor. Exactamente. Uno es el modelo. Antes de ponerse a hablar, uno hace un poco de investigación. Exactamente, tú puedes ir a Google, tú puedes ver videos, tú puedes leer libros, gráficos, revistas, que ese niño vea que uno está diciendo las cosas. Entonces, porque si uno se va a poner más nervioso a pelear, a gritar, no, que esto va a pasar, que esto... Exacto. No, o pensar que no va a pasar. Sí. Lamentándolo mucho, no podemos decir que no va a pasar en el colegio de nuestros hijos. No. Entonces, tenemos que trabajar un plan, tenemos que administrar ansiedad para ver cómo nuestro hijo responde y entonces continuar trabajando con los escenarios para que si en algún momento una situación de esa naturaleza sucede, ellos tengan, yo hice un plan, ¿no? Y además, por supuesto, ¿qué más sabroso que para un hijo o para una hija decir, yo hice un plan con mi papá, yo hice un plan con mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá y mi papá están conmigo en estos momentos, ellos me apoyaron, estamos juntos, ¿no? Entonces, hay que trabajar. Yo lo hice desde muy chiquita, como yo tengo pues toda la información sobre human trafficking, por ejemplo, en el condado de Hillsborough, la policía tiene 4 horas para encontrar a tu hijo vivo, después de eso no es problema. Entonces, ¿qué hice yo con mi hija? La preparé para, ¿qué haces tú si alguien te agarra? ¿No? Entonces, es preferible preparar a nuestros hijos y conversar de manera que ellos sepan, o al menos tengan una idea de qué hacer en esas situaciones, ¿no? Y saltando al otro lado, ¿no? Como si estamos diciendo, puede pasar con cualquier persona en todas partes, ¿no? Si bien es cierto que es muy lamentable cada vez que nosotros escuchamos sobre nuestros jóvenes muertos como consecuencia de un tiroteo, eso es horrible. También es cierto que cientos de casos son prevenidos e intervenidos por los oficiales de seguridad, ¿no? Entonces, excepto el caso de Parkland, que fue sumamente extraño, fuera de la norma, porque en la mayoría de los casos de este tipo de situaciones en el colegio van a ser cometidos por un estudiante o una persona cercana a la institución, que en este caso él lo era, ¿no? Entonces, la mayoría de estos casos que han logrado ser intervenidos eficientemente por los cuerpos de seguridad del Estado han empezado porque alguien de su mismo grupo etario, es decir, un compañero de clase, una persona que estaba en el Snapchat, una persona que estaba en el Facebook, vio a este individuo postear algo, o decir algo, o hacer algo, o escribir una carta, o le pasó una nota. Exactamente. Alguien como él lo vio o lo escuchó y supo qué hacer.
Ese es el punto. Los padres tenemos que hablar con los hijos y decirles, estar preparados para esto, porque eso fue... Tenemos que ser vigilantes. Exacto. Ahora. Vigilantes. Entonces, un chico, como tus hijos, como mis hijos, vio algo, escuchó algo, sabía lo que tenía que hacer, buscó a alguien y dijo, esto está pasando. Y ese alguien fue con alguien más elevado hasta que llegaron al director del colegio y el director del colegio supo lo que iba a hacer, porque lo cierto es que, no puedo hablar de cómo está funcionando la policía en todos los Estados Unidos, ¿no? Pero en muchas unidades policiales están trabajando unidades de first responders para este tipo de situación, y yo lo sé porque yo he trabajado con ellos, ¿no? Y a mí me han llegado ellos con el individuo, la carta y los papás en camino. A mí me han llegado, yo he hecho esas evaluaciones, ¿no? Entonces, la idea fue un compañerito que vio o escuchó y fue al profesor, y el profesor fue al director, el director llamó a la unidad de First Responder, ellos se hicieron presentes, agarraron al muchacho. Hay una cosa que se llama Critical Incident Training, que son oficiales de policías que están entrenados para hacer evaluaciones de salud mental en este tipo de situaciones, y de allí partimos, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que sí han sido efectivamente intervenidas y probablemente se han salvado muchas vidas. Que de esas cosas no se oyen. Exactamente. Ese es el problema, Alma, que de esas cosas, como tú dices, que es la gran mayoría, no se oye nada. Lo que pasa todo eso, se queda en la escuela privado. Porque eso pertenece a la confidencialidad del individuo, ¿no? Pero el asunto es que nosotros sí podemos empoderar a nuestros hijos para decirles, para que ellos sepan qué hacer para salvar sus vidas. Y a veces, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Que ellos siempre, no, esto me pasa a mí, yo no voy a estar diciendo, ¿no? Yo sé, mami. Ok, vamos a suponer que no te pasa a ti, pero vamos a suponer que le pasa a tu novia. ¿Ah? ¿Qué pasa si tú escuchas algo y no le dices nada a nadie y después ella te oye a tu novia y tu novia se muere? ¿No? Entonces, a veces ponerlos en los zapatos de alguien que les duele, eso los agarra, ¿no? Y hay otra cosa, bueno, ¿sabes? Las familias hispanas que, o porque estamos indocumentados, o porque nos sentimos, estamos en una condición de minoría, a veces, no digas nada, no te metas en ese problema, entonces no digas nada, porque después si pasa algo, llega la policía, lo investigan, no aparece nada, entonces repercusiones. No, este es un momento donde hay que decirle a tu hijo, si escuchas algo, si ves algo, tienes que buscar ayuda, porque eso puede salvar tu vida y eso puede salvar la vida de tus compañeros y de las personas más significativas para ti. Y es muy cierto, en nuestros países no nos hablaban de ninguna de estas cosas. Yo soy de Puerto Rico y yo me acuerdo que no se veían poco, pero en mi casa no se hablaba de esas cosas. Jamás. Eso era casi que pecado. No, jamás. Y yo no me acuerdo en la escuela. Tú no oías esto en las noticias, tú no oías esto en ningún lado. Exactamente. Que cuando se presentaban estas cosas nadie sabía qué hacer de nada. Exacto. De nada. Exacto, y entonces muchos de nosotros nos hemos mudado aquí y entonces venimos con eso. Exacto, de que esas cosas no se hablan. No pasan. La escuela se encarga, el doctor se encarga. Exacto, es el problema de otros. El pastor o el sacerdote de la escuela. Es el problema de otros. No, no es un país para pensar que el problema es de otros. Este es un país para pensar que el problema es mío, porque los miembros de mi familia son mi responsabilidad y yo protejo a los míos, ¿no? Entonces, este es un momento para hablar con nuestros hijos, para inclusive, es tan fácil inclusive ver en Google, o sea, la personalidad de estos individuos son típicamente... hay un psiquiatra forense que los denomina el perfil de estos perpetradores, que ellos son recolectores de culpas, ¿no? Porque ellos son individuos que la vida me debe algo, ¿no? Pobrecito yo, la vida me debe algo, soy agresivo, soy rencoroso, soy paranoico, soy envidioso de lo que los demás tienen, y entonces tarde o temprano empiezo a fantasear con ideas de grandeza, de que los voy a matar a todos, voy a agarrar una policía. Entonces empiezan su rencor, su resentimiento, su agresión, empieza a progresar y entonces empiezan a transmitir ciertas fantasías grandiosas como voy a matar a todo el mundo, ¿no? Entonces, pareciera mentira, pero hay un gran número de individuos que tienen este perfil, pero no todos esos individuos van a actuar la fantasía, como nosotros lo llamamos. Nos quedan como 3 o 4 minutos solamente, Alba. Hay esta controversia de los juegos, los videos, todos estos videos, como tú acabas de decir, muchas de estas cosas son fantasiosas y muchos niños, jóvenes, hasta adultos
ya no saben identificar qué es verdad y qué es fantasioso. ¿Tú crees, en pocas palabras, los videos tienen gran parte, la televisión, las películas, todas estas cosas que a lo mejor no están controladas, que no sabemos que nuestros hijos están mirando, oyendo o haciendo? Sinceramente, yo creo que pudiera haber cierto nivel de influencia en cuanto a ideas de cómo hacer las cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Pudieran estar estimulando la fantasía, pero los videojuegos no son más responsables de lo que está pasando como la desestructura familiar. Nuestros niños que crecen en ambientes desestructurados, donde ellos crecen viendo y recibiendo violencia doméstica, viendo a nuestros padres sufriendo de alcoholismo, adicción, drogas, abuso, abusando a sus mamás, abusándolos a ellos, fomentando peleas, fomentando violencias, fomentando división, adorando armas. Los videojuegos no son más responsables de lo que está pasando aquí, de lo que somos los padres en las casas. Y que muchos jóvenes se sienten solos. Su papá o su mamá o la persona que los está cuidando, está trabajando, y ese joven llega a esa casa o al lugar que sea y está solo. Y no es que esté solo, porque uno sabe cuántas horas, cuánto tiempo es a lo mejor ese joven, pues es excesivamente que pasan toda una noche, toda una mañana, y no hay nadie que los esté supervisando. Yo creo que por ahí es que empiezan todos estos problemas. Me aburrí, me fui para la calle y ahí me encontré, o llamé, o vi, o... El tiempo de ocio. Nosotros llamamos los problemas asociados al tiempo de ocio, porque no hay valores, no hay familia, no hay actividades familiares. Es una cosa muy común en los hispanos que el papá siente que como él es el proveedor, entonces los muchachos son responsabilidad de la mamá. Y entonces nunca hace, lo que tiene que hacer, y el papá nunca hace nada con los hijos. Entonces, ¿dónde se fomenta la figura de identificación saludable, masculina? Porque en el caso de estos perpetradores, la mayoría son, bueno, de hecho, todos han sido hombres, ¿no? Entonces, el punto es que ¿cómo se fomenta la figura saludable de identificación masculina si el padre siempre está ausente? Aunque esté presente. Aunque esté presente. Así que ya se nos acabó el tiempo, lo que nos queda un minuto. Pensemos esto, todo lo que Alba nos ha dicho. Todo empieza en la casa, en comunicación, tiempo y buscar ayuda. Buscar ayuda. Buscar ayuda, que es lo más importante. Cuando usted crea que la necesita o algo que usted no puede resolver. O usted como madre sabe, tiene eso ahí que necesita. Algo está pasando. Algo está pasando, así que tenemos que sacar tiempo. Todo esto empieza en la casa. Bueno, gracias, Alba. Podemos seguir hablando ahora, pero ya se nos acabó el tiempo. Gracias de nuevo por esta muy buena información. Espero, amigos, que pongamos en práctica y que esto nos ponga a pensar que está en nosotros, está en la escuela, está en nuestro gobierno, está en nuestra comunidad, pero está empezar por mí. Exactamente. Gracias, amigos. Que pasen buen día. Yo soy Aurea Rodríguez y como siempre, este es mi programa, Mi Gente Tampa Bay. Gracias, Alba, por estar con nosotros hoy. Gracias, amigos.